glorifica tu nombre, Señor, porque creemos en ti y tenemos la fe y el poder. Por eso entendemos que hay un Dios alegre y creemos que nuestro Dios es un Dios alegre. Así que dale esa alabanza al Rey de Reyes, Señor de Señores. Hemos venido glorificado y alegrarnos en medio de la adversidad, porque Él sigue siendo Dios supremo. En el nombre de
glorificar tu nombre, podemos darte toda alabanza y adoración a ti. Gracias, Señor, porque eres fiel. Gracias por tu amor, tu bendición. Gracias porque tú estás en este lugar, Señor. Gracias, gracias, Dios. Gracias, eterno Señor. Gracias, Dios amado. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que Él está en este lugar? Aleluya. Los niños, aleluya. Pueden ir acomodándose, amada iglesia. Miren cómo nos acomodamos ahí. En lo posible acomodémonos. Aleluya. Los esposos pueden sentar a las esposas en las piernas si quieren, tranquilos. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Vamos tomando. ¿Es mucho calor? No, por fe sabemos que dentro de poco el Señor entregará un lugar amplio, un lugar para glorificarlo con más amplitud. El Señor hace las cosas. Seguimos orando. Aleluya. Amén, listo ya. Tomen aire, respiren. Hay suficiente aire para todos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya, vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu presencia. Gracias porque nos permites danzar, glorificarte, adorarte, Dios. Gracias, Señor, aún en medio de dificultades, de pruebas, te adoramos, Señor. Es que es lo hermoso de ti, Señor. Nos has enseñado cosas tan diferentes y tan especiales. Porque es fácil adorar al Señor y es fácil glorificar al Rey cuando todo está bien, cuando hay bendición, cuando todo fluye, cuando hay salud, hay provisión, cuando no hay conflictos. Es fácil glorificar. Pero, Señor, tú nos has hecho aprender a glorificarte en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, aquí en la escasez, en la tribulación, apretados, Dios, con calor, en incomodidad. Nos has enseñado a glorificarte, nos has enseñado a danzar para ti, nos has enseñado que tú eres nuestro Dios sin importar las circunstancias, porque tú tienes el control. Aunque no lo entendamos, tú tienes el control. Padre, gracias porque hoy podemos venir a este lugar a rendirte adoración a tu nombre. Gracias, Señor, gracias, infinitas gracias, porque tú has permanecido fiel, Señor, fiel has permanecido. Así que gracias, Dios. En tus manos presentamos este servicio, Dios. Sabes cuánto anhelamos tu palabra, sabes cuánta sed tenemos de poder caminar en tu palabra y en tus principios. Necesitamos de ti, Señor. Exactamente, tú conoces todos y cada uno de los que estamos en este lugar. Cada uno tiene una dificultad muy diferente, cada uno vive una situación muy diferente, y hay algo muy claro: nadie nos puede entender, nadie nos comprende. Podemos contar nuestro problema a muchas personas, pero nadie nos comprende. Venimos aquí porque solo tú, Espíritu Santo, nuestro ayudador, nuestro guiador y nuestro consolador, nos puede entender. Así que te ruego, Espíritu de Dios, que puedes manifestarte en este lugar como quieras hacerlo. Puedes venir y traer los secretos del cielo. Puedes venir y enseñarnos la palabra de Cristo en este lugar. Maestro, ayudador y consolador, te ruego que hables a cada corazón, a cada vida, a cada espíritu. Hoy necesitamos de ti. Ayúdanos. Bendecimos hoy en el nombre de Jesús esta congregación. Cada miembro que hoy está aquí, cada uno, Señor, de los que van a escuchar este mensaje en algún lugar del mundo, en algún lugar. Hoy oramos por cada iglesia limpia alrededor del mundo. Hoy oramos para que tu palabra vuelva a ser predicada en verdad. Hoy oramos, Señor, para que tú levantes el reino, Señor, para que tu reino se establezca en este lugar, Señor. Bendecimos cada congregación hermana que predica la verdad y la libertad en Cristo. Señor, en tus manos entregamos esta palabra y ruego que nos hables según tu voluntad, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor, iglesia. Damos alabanza, es para Él, es para Él. Amén. Amén. Iglesia, quiero que me acompañes al libro de Mateo, capítulo 8. Mateo, capítulo 8, versículo 23. Acompáñame al libro de Mateo. Aleluya. Ya lo tenemos, capítulo 8, versículo 23. ¿Listo estamos? Mateo capítulo 8, versículo 23. Amén.
Dice, leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y pidiendo tu unción, Espíritu Santo de Dios. Y entrando, amén. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y era aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que padecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar obedecen. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. La escritura habla de una tempestad. Quiero decirte que a esta altura Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, terminaba de predicar su mayor sermón, si así lo queremos llamar, el Sermón del Monte, en el que reveló una serie de mandatos y de verdades espirituales acerca del Evangelio del Reino de los Cielos. Reveló una serie de verdades espirituales acerca del Reino de los Cielos. Amén. Demos un segundo mientras nuestros niños salen. Aleluya. ¿Dónde está la maestra de niños? Amén. Aleluya. Amén. Los niños pueden ir saliendo a su escuela dominical. Aleluya. Eso, qué bonitos. Ellos tienen su servicio especial donde aprenden y reciben del Señor. Amén. Amén. Bueno, Jesús acaba de predicar el Sermón del Monte. Acaba de predicar uno de sus mayores sermones. Acaba de haber un momento de victoria. Créeme, entiéndeme, en el Sermón del Monte a Jesús lo rodearon miles y miles de personas, escuchando su sabiduría y admirado de lo que ocurría con él. Admirados, la gloria era poderosa. Ocurre algo. Jesús les dice a sus discípulos algo. Quiero llevarlos aparte a un lugar. Entiéndeme que la multitud era muy grande. De hecho, hubo un hombre, en el texto anterior dice que hubo un hombre que quería seguir a Jesús. ¿Quién no quería seguir a Jesús ese entonces si había multitud? Y donde hay multitud hay fama. Donde hay fama hay poder. Y donde hay poder, pues hay recursos. Un hombre se le acerca a Jesús y le dice, Jesús, yo quiero seguirte. Déjame seguirte. Pero Jesús, conociendo su corazón, le dice, las zorras tienen guarida. Los animales tienen donde descansar. Pero el Hijo del Hombre, yo no tengo donde recostar mi cabeza. Jesús le dijo a ese hombre que lo quería seguir por riquezas y por fama. Conmigo no vas a obtener eso. Aquel hombre se devuelve y se va. Otro joven se le acerca y le dice, Jesús, yo quiero seguirte, pero déjame primero que entierre a mi padre. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a los muertos y ve tú y sígueme. Muchos querían seguir a Jesús, pero él había apartado a sus discípulos. A sus discípulos. Y es cuando entra este texto, él a sus discípulos les dice, vamos y suban a la barca conmigo. Entremos a la barca. Note que él tenía su remanente especial, que son esos 12 discípulos. Y yo quiero decirte esto de parte de Dios. Tú eres del remanente especial de Dios. Tú eres de los cercanos a Él. Tú eres de esos discípulos que Él tiene cercano. Enseña secretos diferentes a los demás. A los discípulos Él les enseñaba las profundidades de la Escritura. A los discípulos Él les enseñaba el significado de las parábolas. A los discípulos les mostraba secretos del reino, como lo está haciendo contigo y lo está haciendo conmigo. Ahora, entrando en la barca, empieza a ocurrir algo. Dice el versículo 23, y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Ponte en la escena, la barca y todos sus discípulos junticos. ¿Cómo se sentiría uno de seguro teniendo a Jesús? De seguro, porque ¿quién nos podía tocar a esas alturas? Nadie. De hecho, no había alimento, listo, multipliquemos los panes, los peces, provisión, abundancia, gente siguiendo, se sentirían seguros con Jesús. Entran de repente en la barca y dice el versículo 24, y he aquí, ¿qué ocurrió? Se levantó en el mar una ¿qué? Tempestad. No dicen la barca se zarandeó un poquito, empezó a caer una lluvia ligera, ocurrió un viento un poco fuerte. Dice la Escritura, se levantó una tempestad. Se levantó, ¿entiendes? Estaba quieto. ¡Fum! Se levantó una ¿qué? Tempestad. Tan grande. ¿Cómo se levantó la tempestad? ¿Significa? Grande. Tan grande que las olas que
cubrían la barca. Las olas cubrían la barca. Ahora, ¿a qué me refiero? Y lo pasamos a los términos de que Dios quiere mostrar. Uno viene a la iglesia y uno, de verdad que uno siente en este lugar, lo digo yo y no porque sea el pastor, porque es que es innegable, siente el poder y su presencia de Dios. Uno sabe que Él está aquí, no hay forma de negarlo, Él está aquí. Y cuando estamos aquí glorificándolo, cuando entramos en esa dimensión de que pase, lo adoramos, lo glorificamos porque Él está haciendo algo nuevo, Él está orando, estamos seguros con Él, nos sentimos seguros. Y tú y yo salimos con la seguridad de que su presencia está con nosotros, de que Él nos va a acompañar, de que aún derribaremos todo obstáculo y todo gigante, de que nos podremos enfrentar a 1000 circunstancias. Oh sí, nos subimos a la barca de la vida con Él, y subimos con Él a la barca, y vamos seguros, el Señor está conmigo, y salimos proclamando palabra de Dios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy más que vencedor en aquel que dio su vida por mí. Nos ha sido entregado poder sobre potestades, principados, gobernadores. Aun si bebiéramos cosa mortífera, nada nos hará daño. Salimos llenos de poder y de su presencia en nuestra barca con Jesús a enfrentar la vida y el día a día. Pero de repente, aún teniendo toda nuestra fe, aún teniendo toda la presencia de Él, de repente se levanta como una tempestad que tú y yo no esperábamos. Se levanta. Empieza como una pequeña ola. Ve uno un problema como muy pequeño. Señor, yo estoy contigo, tengo fe, tú obrarás. Pero cuando esa ola se levanta, tú tratas de mantenerte a flote, pero de repente viene un viento contrario y otro viento, al punto que la barca empieza a hundirse, a llenarse de agua. Y tú y yo no nos explicamos. Espérate, yo estoy yendo a la iglesia. Espérate, yo he aprendido a adorarte, Señor, en la dificultad. Espérate, yo he aprendido a orar. Yo hoy estoy creyendo. De cuando acá mi barca empezó a hundirse. Esta palabra es para aquellos que de repente la cosa empezó a cambiar. Íbamos bien y de repente la provisión se acabó. Íbamos bien y de repente los problemas en el hogar surgieron. Íbamos bien y apareció la enfermedad, íbamos bien y la situación se complicó. Pero si tenemos a Jesús en la barca, pero si estamos andando con Él, ¿qué pasó? ¿Qué ocurre? El viento fuerte se levanta. La buena noticia que esperábamos de repente se transforma en una mala noticia. La dificultad aparece y tratamos de sortear las penalidades de la barca y tratamos de sortear, pero no lo logramos. Las olas, dice la escritura, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande. Y hablo a aquellos que sé por el Espíritu que se les ha levantado una tempestad tan grande, que ya no pueden ni siquiera concentrarse en nada. Se sientan y es la tempestad, el problema. Al acostarse en las noches, la angustia, noches de desvelo sin dormir, pensando qué voy a hacer mañana. Llega el día siguiente, ¿qué va a ocurrir hoy? ¿Cuál será el resultado? ¿Qué pasará? Es una tempestad que no hay forma de salir a flote. Olas sobre olas, vientos contrarios. Y para completar, se está haciendo de noche. Oscuridad. Sí, oscuridad. Más difícil la situación. Pero me dice en la escritura qué es lo que ocurre acá. Aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían el mar, pero Él dormía. ¿A quién se refiere? Jesús dormía. Entonces entiéndeme la situación de sus discípulos. La barca se está hundiendo y Jesús duerme. Quiero que entiendas en el Espíritu lo que Dios quiere darte a entender. Él no juzga, no te juzga. Miren que Él no te juzga. Las veces que tú has dicho, ¿dónde estás? Dios mío, hemos orado. ¿Dónde estás? Hemos clamado, hemos ayunado. De verdad que hemos tratado de hacer lo bueno, pero ¿dónde estás, Señor? Es que no oyes mi oración. No escuchas, Dios, porque estás dormido. Sí, yo hablo según lo que Dios me dice que habla. Y sé que muchos de ustedes se han preguntado, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estuviste cuando todas las puertas se cerraron? ¿Dónde estás, Señor, cuando nuestros hijos se levantaron? ¿Dónde estás, Señor, cuando nos enteramos de la mala noticia? ¿Dónde estás, Señor? Si dices que estás conmigo, ¿dónde estás?
¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Nos preguntamos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí en la barca. Tú y yo sabemos que su presencia está ahí. Tú y yo sabemos que está ahí. Pero ¿por qué está dormido? Voy a decirte esto. Jesús estaba entrenando a sus discípulos. Y quiero que entiendas que Él te está entrenando en esa barca. Te está entrenando ahí en la tempestad. Él está ahí, pero tú lo ves dormido y no entiendes por qué no reacciona. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Te digo algo. Inmediatamente ellos lo que hicieron, dice el versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron al Señor diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Hay otra versión que dice: Señor, ¿es que no te das cuenta que nos hundimos? Hay otra versión que dice: ¿es que no te importa que nos estamos ahogando? ¿No te das cuenta que nos ahogamos nosotros y te vas a ahogar tú también? ¿Qué quieres? Que mañana aparezca: se ahogó Jesús y sus discípulos. Y a veces hacemos oraciones tan: Señor, no me dejes en vergüenza. ¿Qué van a decir que yo cristiano y mira? ¿Qué van a decir? Eso empieza a ocurrir. Ellos decían: Jesús, ¿qué? Hubo algo, iglesia. Jesús era hijo de carpintero, por ende era carpintero. Los discípulos casi todos eran pescadores, luego sabían moverse en una barca. Mi pregunta es esta: ¿por qué los discípulos no intentaron sacar el agua de la barca? ¿Por qué los discípulos no intentaron hacer algo? Inmediatamente corrieron a Jesús. Entonces voy a explicarte esto. Hay cosas que tú y yo debemos hacer, y hay cosas en las que tú y yo debemos entrar en oración. ¿Cómo así pasa? Sí. Si yo digo: Señor, recibí una palabra profética tuya, de que tú harás que de repente llegue un empleo para mi vida, y recibí la palabra profética, Señor, y empiezo a orar y a clamar, pero entonces me quedo bajo la cobija y bajo la cama. Y son las 10 de la mañana y: Señor, yo creo en la palabra profética que tú dijiste y desataste a través del pastor, que llegaría una provisión, pero son las 11 de la mañana y estoy orando y esperando la palabra profética, el cumplimiento. Déjame decirte que la barca se te va a hundir. Déjame decirte que ahí no hay culpa de Dios ni nada. Los discípulos mínimamente lo que tuvieron que haber hecho fue tomar y empezar a sacar el agua, sabiendo que Jesús estaba con ellos, no los iba a dejar perecer. Y yo quiero que entiendas hoy que Jesús está contigo y no te va a dejar perecer y no va a dejar que tu barca se hunda, pero Él está esperando que tú y yo saquemos el agua. ¿Cuál es el agua? Y te hago yo la pregunta ahora a ti: ¿qué es lo que hace hundir tu barca? ¿A qué me refiero? En el momento que la tempestad llega, la tempestad sí, lo que se nos dificulta la situación, ¿cuál es la reacción y lo que empiezas a permitir que entre en tu barca? 1, desánimo. No, eso yo ya ni para qué, ni para qué sigo. El agua entra en tu barca. Se te va la fe, más agua entrando en tu barca. Como entró el desánimo y se te va la fe, necesitas una salida de escape. ¿Y cuál es la salida de escape? Vámonos para el mundo. Más agua. Y en esa presión entonces empiezan a estallar las obras de la carne sobre ti. Y empiezas a estallar en ataques de ira porque la tempestad está ahí, toda está la presión. Y tu reacción en el momento de la presión es: estoy cansado, me largo, no sigo. Y eso empieza a llenar la barca de agua. Y empieza de repente a surgir en ti lo que no había surgido en mucho tiempo. En mucho tiempo. Y empieza a surgir en ti el odio, la amargura, la gritería, la disensión, la desconfianza. Y perdóname lo que digo, pero algunos vuelven tan atrás, que vuelven al mundo y vuelven a decir: vamos a tomarnos una para que se me quite la tristeza. Y empiezas a llenar la barca de agua. Y mientras estás llenando la barca de agua, estás esperando que Dios obre. Señor, obra. ¿Por qué no obras? ¿Por qué no obras? Mira lo que el Señor dice en este momento a ellos. El versículo 26 le dice: y Él les dijo, entonces entiéndeme que Jesús se despierta
ellos despiertan a Jesús. Y Jesús finalmente sí se despierta y les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces mira, llena la barca de agua. Ellos no están haciendo absolutamente nada más que correr a Jesús. Y es lo que yo quiero que tú y yo entendamos. ¿Sí? Si ellos empiezan a sacar el agua de la barca, yo creo en Dios que Jesús se levanta y detiene la tempestad. Pero ellos no arrancaron a sacar el agua de la barca. Ellos dijeron: Dios, resuélvame la cosa. Y el agua de la barca es lo que tú haces en contra de la voluntad de Dios. Señor, yo sigo aquí en lo mío, pero tú me salvas de la barca. ¿Sí? Hágale, Dios. Yo sigo en mi pecado, pero usted me salva la barca, Diosito, que Diosito es bueno. Yo sigo en mi mentira, pero Diosito me salva la barca. Oiga, le decimos Diosito, no Diosito me salva la barca. ¿Sí? Yo sigo en mi engaño, lujuria, adulterio, pornografía. Bueno, en todas las... El pastor no habla así. Eso es pecado, es lo que Dios no quiere en tu barca. Y yo lleno la barca y Diosito, escúchame. Escúchame. Yo quiero serte claro y las cosas así no funcionan. Diosito no es un Diosito bombero y ese no es Diosito. El Señor de nosotros es Jehová de los ejércitos, poderoso en batalla, guerrero, que con una sola palabra calma tempestad, mar, obstrucción, caen muros, se derriban ejércitos. Lo que sea es por el poder de Dios. Entonces, miren, entiéndeme esto. Ellos lo despiertan y Jesús no les dice: aquí estoy. Cuando lo despertaron, Él dijo: hijitos míos, acá estoy, tranquilos, sigan como están, que están bien. Sigan así, que todo está bien. Yo te bendeciré. Yo entiendo sus debilidades, hijitos míos. Eso no dijo Jesús. O sea, que no esperes que Jesús te diga: papito, yo entiendo que a usted se le tuercen los ojos cuando ves una muchacha. Tranquilo, siga así. Tranquila, mamita, que yo sé que a usted le tuercen los ojos cuando ve un chico joven. Tranquila, siga así, que yo le salvo la barca. No, la reacción aquí de Jesús fue: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces imagínate tú, los discípulos en una barca hundiéndose, el agua encima, y Jesús les dice: hombres de poca fe. Eso es lo que ocurre con nosotros. Y hablo para los que han empezado a sacar el agua de la barca, porque sé y lo sé, que muchos de ustedes han empezado a sacar el agua de la barca. Y sé lo difícil que es, porque tú sacas uno al pensamiento y de repente te vienen 4, y entonces los sacas y tú te levantas y dices: voy a ayunar mediodía, te dio dolor de cabeza, mareo, te dio la pálida, ya caíste. Pero tratas de continuar y empiezas a... Yo sé que muchos están intentando sacar el agua de la barca, por eso es que esta palabra también es para ellos. O sea, para ustedes, sacando el agua de la barca. Hemos tratado de hacer las cosas en orden, de sacar el agua de la barca, de limpiar nuestra vida. Hemos tratado de hacerlo, y sí, es un proceso difícil. Es un proceso difícil, pero el Señor va a estar ahí. Y mira, tú y yo quisiéramos que de verdad el Señor se acercara y nos dijera: bien, muchachos, bien, chicos, bien, chicas, bien, jóvenes, bien, están haciendo las cosas bien. Y el Señor lo que nos dice hoy es: hombres y mujeres de poca fe. Ay, Señor, pero ¿por qué? Si hemos hecho todo, porque Dios nos seleccionó como un remanente especial y diferente, como sus discípulos cercanos, que conocerán la verdad, nos hará libres, y esa verdad la impartiremos sobre otros. Así que el Señor hoy nos está diciendo: ¿por qué tienen poca fe? Sigan creyendo. Y les hablo yo desde la adversidad y la dificultad que hemos vivido. Y les hablo yo, y sé lo que tú estás pasando también. Cuando tú y yo tenemos fe, pero la circunstancia dice no. Y cuando tú y yo decimos: la tormenta pasará, ya veremos el sol, ya pasaremos al otro lado, Cristo está con nosotros, y vemos más tempestad, y vemos que oscurece, y vemos que es más difícil, y vemos que la adversidad está más aún en el que confiábamos, dio su espalda. Dimos la espalda, perdóname, y nos traicionó. Aún en la seguridad que teníamos, flaqueó y se cayó. Yo sé lo que es eso, iglesia, pero el Señor nos está diciendo: yo quiero llevarlos a un nivel de fe diferente. Yo quiero que ustedes conozcan mi reino de una forma diferente. Los que fueron llevados a la barca tuvieron mayor preparación que los que escucharon el sermón del
monte, porque los que escucharon el sermón del monte lo escucharon y ahí quedó, pero ellos lo estaban viviendo. Bienaventurados cuando estés en dificultades, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Ellos estaban viviendo ahí la prueba del sermón del monte. Y tú y yo no me equivoco, iglesia, porque es en el Espíritu lo que el Señor muestra. Muchas de las palabras que has recibido en este lugar has tenido que salir y literalmente vivirlas durante la semana. Has tenido que luchar, has tenido que implantar la palabra que recibiste el domingo, porque esto se trata de vida. La palabra de Dios es vida. Entonces mira lo que ocurre acá. Jesús les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar ¿qué? Obedecen? ¿Qué hizo Jesús tan sencillo? Los regaña. No tengan miedo, hombres de poca fe. Pero yo tengo que decirte esto porque sí, Señor, lo digo. No tengan miedo, hombres y mujeres de poca fe. No tengan miedo. La escritura en la Biblia aparece la palabra no teman 365 veces, una para cada día del año. No tengan miedo, no temáis, hombres de poca fe, tengan fe. Eso es lo que el Señor está diciendo. No tengan miedo. Yo sé lo que es sentir el miedo, yo sé lo que es el terror nocturno, y sé que muchos en este lugar han vivido el miedo y el terror nocturno, de que en la mañana o en la noche suene el teléfono y sea una noticia trágica, de que no llega en la noche. Yo sé lo que es tener miedo. Yo sé lo que es tener el terror de que todo se va a acabar, y es el miedo que tú estás teniendo en este momento. Y yo te digo de parte de Dios la palabra que Él me dice que te diga: no temas, no tengas miedo. A cambio del miedo debes tener fe. Timoteo 1:17 me dice: porque no nos ha dado Dios espíritu, 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Ponme 2 de Timoteo 1:7, quiero que lo lean. Quiero que leas este versículo. Y más que leerlo, quiero que te entregues a este versículo, y este versículo sea parte tuya, para que el temor empiece a salir de tu vida. 2 de eso, ahí está. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces entienden esto: el espíritu de cobardía y el miedo que estás sintiendo en esta tempestad que estás viviendo no es de Dios. El miedo que estás sintiendo bajo la tempestad que estás pasando no es de Dios. Y lo que no es de Dios se tiene que ir. Y lo que no es de Dios huye cuando la presencia del Espíritu llega. Y aquí me dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Ese espíritu de miedo no es de Dios, sino que Dios nos dio un espíritu de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Entonces no me digas que no puedes vencer las cosas. Una cosa clara: en tu espíritu y con tus fuerzas no las vas a vencer, pero en el espíritu que Dios nos da, el de poder, el de amor y el de dominio propio, ese nos ayuda a vencer la adversidad. Ese dominio propio te hace detenerte y decir: un momento, yo no voy a volver atrás, yo voy a hacer las cosas correctas, yo voy a hacer las cosas de Dios. Porque cuando la presión llega, tú tiendes a volver atrás, y cuando la presión llega, tiendes a llegar a devolverte de nuevo al pecado que te afligía, al escape que te afligía. Si no te abrazan, si no te cuchichean, si no te entiendes, pues te vas para la calle a buscar lo que no se te ha perdido. Yo sé, y eso es volver atrás. Y eso es estar en un espíritu de cobardía. La escritura me dice que el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos lo arrebatan. Los que tienen poder de creer en Cristo, los que tienen el dominio propio de negarse a sí mismo y de decir: Señor, yo no voy a dejar que se hunda la barca por cuestiones mías y por culpa mía. Porque muchas barcas, y me da pena decir esto, pero muchas barcas se han hundido, y muchos han dicho fue que Dios no intervino, fue que Dios no hizo. No, muchas barcas se han hundido porque tú y yo no hemos decidido sacar el agua sucia que tú y yo metimos. De verdad, yo en la experiencia que tengo como pastor y todo, he visto barcas hundirse. Voy a hablar, he visto ministerios hundirse, he visto familias hundirse, he visto empresas hundirse, he visto muchas cosas hundirse. ¿Sabes por qué? Porque decidieron vivir con el agua ahí. Y aunque Dios en su misericordia logró calmar la tempestad, ellos dijeron: el agua
no la quito de ahí. A mí déjeme lo mío, con esto no se me meta. Ahí déjemelo usted, Señor, gracias por librarme, muy bien, pero el agua y esa agua emposada, ¿tú sabes qué pasa con el agua que se estanca? Esa agua emposada se pudre y eso empieza a podrir. Y yo he visto de verdad ministerios, familias, que todo fue una mentira, porque el agua siempre estuvo ahí. El agua sucia, el agua podrida estuvo, y esa agua fue suficiente para un día hundir la barca y después decir: fue que Dios no actuó. Fue que Dios no actuó. Dios sí quiso actuar, iglesia. Dios está dándote una preparación especial y hoy te está diciendo: tú me has conocido y yo te he librado, y yo he detenido la tempestad. Porque entiéndeme que puedo sentir de Dios eso, decirte esto claramente. El Señor detuvo la tempestad. El Señor logró aplacar la tempestad en tu vida, pero Él necesita que tú saques ahora el agua sucia que está en tu barca. El agua sucia. Entiéndeme, tú vas por la barca, por el mar navegando, y como Jesús calmó tu tempestad, la gente que te mira dice: wow, mira, va en su barca y va al otro lado, va a llegar. Ellos no ven lo que hay dentro, y dentro de tu barca hay agua sucia que se está pudriendo, que está dañando la madera, que finalmente hará un orificio y que antes de llegar al otro lado se hundirá. De todo corazón, iglesia, esto es de valientes. Esto es un reto de valientes. El decirle no al mundo es difícil. El decirle no a la comodidad es difícil. El decirle no al pecado que hoy en día es aceptado, eso es complicado. Eso es difícil, pero eso es no permitir que nuestra barca, en la que va nuestro Salvador Jesús el Cristo con nosotros, esa barca no puede estar sucia. No podéis servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás a otro. El agua sucia tiene que salir de nuestra barca. El agua tiene que salir, iglesia. De verdad, el agua tiene que salir. Por un momento, cierra tus ojos un momentico, yo voy a hacer una oración. Cierra tus ojos por un momento, yo hago una oración. Señor, en el nombre de Jesucristo yo oro en este momento según la alianza de tu Espíritu Santo. Absolutamente no hay nada secreto para ti, Señor. No hay nada secreto. Nada es secreto. Y tú conoces el agua sucia que está en la barca de muchos de los que estamos en este lugar. No hay nada oculto entre el cielo y la tierra que no haya de ser manifestado. Tú eres tan hermoso que ni siquiera has permitido que eso sea visible para muchos. Muchos nos han visto y han visto nuestra barca y dicen: wow, Dios está con ellos, Dios va con ellos, qué hermoso. Pero Yeshua HaMashiach, tú sí conoces los secretos y el agua sucia que hay en la barca aquí de muchos. Yo hablo esto porque es Dios el que me dice que lo hable. Dice el Señor: ya no cargues el agua del adulterio, ya no cargues el agua de la pornografía, ya no cargues el agua del alcohol, ya no cargues el agua del cigarrillo, ya no cargues el agua sucia, ya no cargues el agua del odio. Hay agua de odio que yo puedo ver cómo está pudriendo la barca de ustedes. Hay agua de rabia contra la vida. Hay agua sucia que está dañando la barca de ustedes. Entró una desconfianza horrible y está dañando tu barca. Esos ataques de ira en los que estás estallando, eso es agua podrida que está dañando tu barca. Ese odio que están haciendo dentro de ti es agua que está pudriendo tu barca. El Señor pide algo que se llama santidad, y ese pecado va a hundir tu barca. Aunque tu barca se vea bien por fuera, aunque vayas a llegar al otro lado, aunque creas que te acercas, antes de llegar al otro lado te hundirás si no abandonas esta agua. Hoy, en el nombre de Jesús, yo oro. Y si tu corazón está limpio, el Rey está aquí. Él está aquí, el Rey. Yo conozco al Rey de Reyes. Algo me ha permitido el conocerlo y sé que está en este lugar. Así que yo te digo, iglesia, de todo corazón y con la presencia de Dios en este lugar, si quieres sacar el agua, empieza a sacarla. Mira, esto es sobrenatural lo que ocurre en momentos así. Saca el agua del irrespeto,
Saca el agua del desamor, saca el agua del engaño, saca el agua de la mentira, saca el agua de la suciedad, saca el agua del adulterio, saca el agua del alcohol, saca el agua. ¿Sabes que esas cosas secretas y sucias que tú estás viendo? Esas sí las ve el Señor, y eso es agua sucia, no puedes ocultar nada delante de Él. Así que en el nombre de Jesús yo oro para que ahí donde tú estás, ahí, no tiene que escucharte nadie más que el Rey de Reyes. Dile al Señor que perdone y que saque el agua de ti. Y que saque el agua de ti. Padre, en el nombre de Jesús yo oro, Dios. Oro y te pido, Dios, perdón por cada una de las circunstancias, Dios, que hay en este lugar, en las vidas, Dios. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que reveles en este momento, Espíritu de Dios, cuál es el agua sucia dentro de muchos. Cuál es el agua que está haciendo que la barca se hunda, Señor, que la barca no avance. Cuál es el agua que no queremos soltar, Señor, porque hay unos ya tan aferrados al agua sucia que hasta creen que es limpia y no la quieren soltar. Te ruego, Espíritu de Dios, que traigas en este momento a revelación sobre la mente de cada uno de mis hermanos y hermanas. ¿Cuál es el agua sucia que ellos deben dejar? ¿Cuál es el agua sucia que deben dejar? ¿Qué es lo que estás permitiendo sucio? ¿Qué es lo que estás permitiendo que no debe estar ahí? Que sabes que está mal, que ya el Señor te lo está trayendo a mí. Ahora, en el nombre de Jesús, saca el agua. La forma de sacar el agua es diciéndole al Señor que te perdone por meter el agua sucia en la barca donde Él está. Señor, te pido que perdones, que nos perdones a todos, Dios, a todos, por meter agua sucia en la barca donde tú estás. Perdónanos, Señor, a los que han mezclado lo santo con lo profano, a los que glorifican al Señor en la iglesia, pero en las casas llegan a decir vulgaridades con esa misma boca que te alaba. Señor, hoy en el nombre de Jesús, perdónanos a todos los que aquí sus mentes tratan de concentrarse en la palabra, pero sus pensamientos van hacia cosas sucias. Perdona, Señor. Perdona, Dios, cada deseo pasional de la carne que no ha querido soltar en este lugar. Perdona, Dios. Perdona toda actividad oscura, Señor, que no ha sido de agrado a ti. Te ruego tu perdón, Señor, y te ruego que de repente algo sobrenatural ocurra. Y aún los que se han acostumbrado al pecado y al agua sucia empiecen a oler a feo, a ver cómo realmente es el agua sucia, la inmundicia del pecado, cómo huele, cómo es de sucia, es como lepra, como trapos de inmundicia, es sucia. Y no puedes tener al Señor Jesucristo y la suciedad ahí. Así que pídele perdón y hoy arrepiéntete de eso. Si quieres ver tu barca llegando al otro lado en bendición, si quieres ver tu generación limpia, si quieres que tu generación no cargue con esa agua sucia, pues en el nombre de Jesucristo, bótala, sácala. Perdón, Dios, por toda el agua sucia que muchos cristianos durante años han llevado, creyendo que por asistir a una congregación habrá limpieza. Y si no renunciamos, no hay victoria. Y si no tomamos nuestra cruz y te seguimos, no somos dignos de ser tus discípulos. Así que te ruego que perdones cada pecado, Dios, y cada agua sucia. Y hoy en el nombre de Jesús, ahí en tu oración, dile al Señor que renuncies a esa agua sucia. Dile: renuncio, Señor, a esa agua sucia. Renuncio, no quiero saber más de eso. Renuncio, Señor, ayúdame a limpiar mi barca. Ayúdame a que mi barca se limpie. Ayúdame, Señor. Dile a Él lo hace. Él limpiará tu barca, Él se acerca contigo. Él mismo se inclina a tu lado para ayudarte a limpiar la barca mientras tú sacas el agua sucia. Jesucristo con sus mismas manos te ayuda a sacar el agua sucia. El agua que tú no puedes sacar, mientras el día que tú empiezas a sacarla, Él la saca contigo. Él empieza a limpiar tu corazón. Yo siempre he estado ahí, dice el Señor. Yo he estado en la barca contigo. Solo espero que empieces a sacar el agua. Yo he estado ahí, dice el Señor. ¿Tú creíste que yo no estaba? Yo sí estaba ahí, dice el Señor. Yo no te dejé solo, yo no te dejé sola. No, Señor. Yo estuve ahí presente. Solo estoy esperando que des un paso, dice el Señor. Solo estoy esperando que des un paso. Yo estoy esperando que tú te decidas, porque yo he estado ahí en la barca contigo, aún con todo lo sucio. Yo he estado ahí esperando que tú me despiertes.
Yo estuve ahí. Yo estuve ahí en la traición que te hicieron. Yo estuve ahí cuando te cerraron esa puerta en la cara y te dijeron no más. Yo estuve ahí, todavía estoy ahí. Yo estuve ahí cuando abriste la alacena y ya no había nada que cocinar. Yo estuve ahí, dice el Señor. Yo estuve ahí cuando vino el cobrador y aún te humilló. Yo estuve ahí. Yo estoy ahí. Solo espero que empieces a sacar lo sucio y que me despiertes. Quiero que entres en oración. Quiero escuchar las oraciones. Quiero escuchar el clamor. Quiero escucharlo. Yo estoy ahí, dice el Señor. Yo estoy ahí. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios eterno. Gracias, Dios. Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Grande bonanza. Si tú lo haces, algo mayor ocurrirá. Hay algo mayor que el Señor quiere entregarte. Hay algo mayor. Hay algo más. Hay algo más. Hay algo diferente. El Señor quiere hacer una cosa grande. Mira, es mucho lo que Él quiere hacer, porque hay unas cosas muy aferradas en la vida de muchos en este lugar. Están tan aferradas. Entiéndeme que yo tengo visiones del Espíritu, y hay cosas tan aferradas que han hecho que la madera de tu barca ya empiece a podrirse y está ahí. Es cuando te hablamos de perdón y tú dices, bueno, yo perdono, pero no puedes en realidad. Es cuando te decimos, Dios lo hace, y tratas de verdad con todo tu corazón de creerlo, pero no puedes. Es como si sacaras el agua de la barca y listo, no está el agua, pero la madera ya está podrida, la madera ya está dañada. Eso estoy viendo. Por eso te digo que Dios quiere hacer algo muy importante hoy. Esa madera ya está podrida. Tú sacas el agua, pero ahí está. Tú dices, listo, lo hago, pero ahí está. Te lo entiendo, yo te lo entiendo. Yo no hablo porque me lo contaron, yo te lo entiendo. Yo sé lo que es tener la madera podrida en nosotros. Yo sé lo que es decir no. Y aquí es donde ora el Señor. Aquí es donde cambia toda la estructura. Y tenemos un Dios restaurador. ¿Sabes por qué? Esto son revelaciones de Dios. Todos eran pescadores, ¿cierto? Los discípulos. ¿Quién era el único carpintero? ¿Quién era el único capaz de reparar la madera de la barca? ¿Quién? El único capaz de reparar la madera de tu barca es el Maestro. No hay otro. Ya tú hiciste hasta donde puedes sacar el agua, porque eres el pescador. Porque como discípulos somos pescadores y nos corresponde sacar el agua, y sacarla, Señor, la estamos sacando. De verdad, yo no quiero volver atrás, yo no quiero volver a fallar, yo quiero creer en ti. Yo lo hago, Señor, toda mi fuerza está aquí. Me centro, mi hogar, la iglesia, ser limpio, honesto, lo vamos a hacer, vender eso. Pero de repente es como si te jalaran. Te jala. Es más fuerte que tú, Señor, y te jala. Porque la madera está podrida. Pero ve aquí que el Maestro, nuestro Maestro, es carpintero. Y tú no te puedes reparar a ti mismo. Tú no puedes decir, no odio, voy a llegar y no voy a odiar. Y llegas donde la persona y no te odio, te amo. Y voy a luchar contra esto y pierdes de nuevo. Necesitas que el Maestro, el carpintero, repare tu barca. ¿Y sabes qué necesitas para eso? Solamente decirle, puedes hacerlo. Jesucristo es tan caballero, que Él habla a la iglesia y dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Escúchame, iglesia. La iglesia somos tú y yo. Escúchame, ¿no alcanzas a escucharlo? Soy yo, Jesús. Estoy a la puerta y llamo. Quiero entrar a reparar tu barca. Quiero entrar. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, estoy, y abre la puerta, escrito está, yo entraré en él, cenaré con él y yo repararé tu barca, dice el Señor.
Así que esto depende de ti. Si de verdad te quieres enfrentar, si de verdad quieres ver un evangelio limpio, si de verdad quieres ver tu vida restaurada y vas a permitir que Él entre en lo podrido que ya se dañó dentro de ti, en lo que no quieres soltar, y dejar que el maestro tome el martillo, tome todas sus herramientas y empiece a quitar y a quitar y a quitar. Te va a doler, sí, porque ya te acostumbraste. Mi barca, no le haga eso, no, déjalo. Tiene que probar tu fe, tiene que tocarte, tiene que quemar con fuego, tiene que limpiar, tiene que preparar la madera, tiene que pulirla, tiene que cambiar muchas piezas de la barca para que vuelva a funcionar. Si tú estás dispuesto, amada iglesia, si tú y yo estamos dispuestos a que Él lo haga, yo sé que veremos su gloria. Es que eso es lo que pasa, iglesia. Ya la gente va a la iglesia, pero no le interesa que Jesucristo nos repare por dentro. Yo no te predico mentiras. La reparación que el maestro hace duele, pero al final da fruto apacible, porque tú sabes lo hermoso que es poderse parar ante la vida y decir: mi barca esté reparada. Y ya bien vuelve la tormenta, porque las tormentas siguen viniendo en la vida mientras vivamos, seamos cristianos o no lo seamos, las tormentas van a estar ahí. Pero tú no alcanzas a imaginar lo hermoso que es levantarte en tu barca restaurada, ponerse de pie ante la tormenta y decir: estoy limpio, mi barca está restaurada, estoy limpio, no tiene de qué acusarme el enemigo, no tiene de qué acusarme. Por eso tomo la autoridad de Jesús y le digo ahora: vientos, acállense, olas del mar, deténganse, apláquese adversidad, y ellos obedecer, porque Cristo reparó nuestra barca, porque Cristo nos sanó, porque tú y yo lo permitimos. Nos dolió, costó, sufrimos, lloramos, nos desvelamos, pero dejamos que Él nos reparara, y ahora podemos pararnos con toda autoridad ante la oscuridad y decirle: la tempestad se calla, la tempestad se va. Duele, es difícil, pero yo te digo una cosa: Jesucristo lo dijo, jamás vino aquí a decir que todo sería gloria, prosperidad y abundancia. Él vino a decir: el que quiera ser mi discípulo, el que quiera, tome su cruz todos los días y sígame. Si tú estás dispuesto a seguir la verdad, Jesucristo va a entrar en ti. Yo te aseguro con mi vida que vale la pena, iglesia. Yo no te estoy ofreciendo la super prosperidad, no, yo te estoy ofreciendo que vas a conocer al maestro, y después de que tú conozcas al maestro, tu vida entera va a cambiar. Nunca más tu vida dejará de tener sentido, nunca más mendigarás amor, nunca más necesitarás la aprobación de nadie, nunca más. Y cuando esos Judas traicioneros se levanten, ni siquiera eso te importará, porque tu barca está reparada y está limpia. Así que, iglesia, esto depende de ti. Si tú hoy dejas entrar al maestro, Él va a empezar a orar en ti, y tú no tienes la menor idea de lo que Él va a hacer contigo, porque después de que los discípulos pasaron esta prueba tan difícil, después de que ellos pasaron esta prueba tan difícil, aprendieron algo diferente, algo más que el Señor les enseñó, algo más. Luego de esta tempestad hubo otra tempestad que fue manejada de otra manera. Aunque muchos acusan al apóstol Pedro de falta de fe, yo quiero decirte que luego de esa tempestad hubo una revelación mayor. Mateo capítulo 14, 22. Para que tú entiendas que cuando pases esta, vas a un nivel mucho más grande, y tú vas a predicar un evangelio real, limpio, como debe ser. Listo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, otra barca, e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. ¿Cambiador? Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por la otra tempestad, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Amén. La tempestad otra vez la barca, otra vez otro problema. Lo que pasa es que Jesús ya no estaba en esa barca. Jesús se había quedado orando y los discípulos se apartaron en la barca hacia el mar. Y nuevamente ocurre tempestad, vientos, agua. Se vino la tempestad, pero yo quiero decirte algo: los discípulos ya habían tenido un nivel de preparación como tú y yo. Yo sé que muchos en este lugar han pasado tempestades y ya medianamente sabemos cómo enfrentar una tempestad. Pero aquí viene otra cosa: Jesús ya no estaba en la barca. En esta barca Jesús no estaba. Luego ahí la pregunta es: ¿y entonces? El hecho de que tú creas que Jesús no está en la barca no significa que Él no está pendiente de ti. Él te está mirando. Y esto tengo que decírtelo. Esto viene para alguien. Aunque no lo sientas y no lo puedas ver, Él sí te está viendo. Aunque no lo sientas y no lo puedas ver, Él sí tiene cuidado de ti. Él sí te está viendo y Él tiene cuidado de ti. Aunque no lo sientas y no lo veas, me dice que te lo diga en medio. Aunque no me sientas y no me veas, yo sí estoy teniendo cuidado de ti. Yo te estoy cuidando. Aunque no me sientas y no me veas, yo estoy cuidando de ti. En un de repente, cuando estaba lo más difícil de la tempestad, Jesucristo aparece caminando sobre las aguas. ¿Sabes qué significa eso? Que Jesucristo en este momento ni siquiera quiso reprender las olas, ni quiso reprender el viento, porque Jesucristo está por encima de la tempestad y caminó sobre la tempestad. Jesús está sobre la tempestad, por encima de la tempestad. Y entonces en ese momento es cuando ellos se asustan y dicen un fantasma, pero es cuando en ese momento aparece Pedro. Devuelve un versículo. Pedro, y le dice: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Cuál crees que fue la reacción de un Judas en la barca? ¿Qué hacen los Judas cuando la barca se empieza a hundir? Salta. Nos vemos. La reacción de los Tomás son: ¿será que si nos hablamos de esto hasta aquí? ¿Será que sí? ¿Será que no? Tranquilos, Tomás. ¿Será que sí o será que no? Todos hemos sido Tomases, todos hemos sido Judas, créanme. La reacción de un Juan: Señor, yo soy tu discípulo amado, sálvame, tú me amas, sálvame. La reacción de un Pedro: entonces respondió Pedro, dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya sobre las aguas. Manda, o sea, da la palabra. Jesús, si tú dices ven, eso es tu palabra y yo camino. Ese es el Pedro. Ya él había sido llevado a un nivel diferente, aunque había sido llevado a un nivel diferente. Entonces en esta dijo: bueno, Jesús reprendió el mar, no lo vamos a hundir por esa. Jesús está caminando sobre el mar, Señor. Pero mira la sabiduría de Pedro. Él dijo: da tú la palabra, si tú la das, yo camino. Y eso es lo que Dios está esperando de ti. ¿Qué? Sí, Señor. Si tú das la palabra, yo voy a caminar. Señor, si tú das la palabra de que yo abandono toda esta suciedad de pecado y tú de verdad vas a estar conmigo, dilo, Señor, que yo lo voy a hacer. Dilo, Señor, que yo lo voy a hacer. Te lo digo, iglesia. Cuando el Señor me dijo lo del pastorado, yo le dije: Señor, si tú das la palabra, yo lo hago. Sin nada, solo como ustedes saben que hemos levantado esta iglesia, solitos. Si tú das la palabra, lo haremos. Y basados en una palabra del Señor estamos caminando sobre la tempestad. Y es lo que el Señor quiere hacer contigo: llevarte a otro nivel. Decirle: Señor, da la palabra y yo me olvido absolutamente de todo y camino en ti. Mientras Pedro tuvo la mirada en Jesús, en la palabra del Señor, ¿qué hizo? Caminó sobre el mar. Y yo te estoy diciendo que mientras tú y yo tengamos la mirada en Jesús y caminando en su palabra,
vamos a caminar sobre el mar. ¿Cómo? No lo puedo explicar, porque esto ya rompe las leyes de la naturaleza. Esto ya lo podemos conocer como lo sobrenatural, y de eso es lo que estamos hablando. Dios está llevando esta iglesia y esta generación a caminar en lo sobrenatural, a empezar a ver las cosas que no son como si fueran, a saber que aunque ellos digan no, 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 el Señor dice caminará sobre las aguas. O sea, ni siquiera habrá que atravesar la tempestad y todo eso, sino que estaremos sobre la tempestad. Se viene el mundo encima, pruebas, dificultades, todo, pero tú y yo sabemos que si el Señor da la palabra, caminaremos sobre la tempestad. Y estas son cosas de otro nivel, estas son cosas que la gente no va a entender, pero es cuando empiezan a ocurrir las maravillas, las conversiones, el perdón, la sanidad, la restauración, lo sobrenatural, la provisión. No sabemos cómo llegó, porque el Señor nos llevó a otro nivel, que es caminar sobre las aguas. Así que, iglesia, yo te digo, ¿en qué proceso estás? ¿En el proceso de limpiar tu barca? ¿O ya pasaste una barca, una tormenta, y ahora estás en el proceso de dar el paso para caminar en lo sobrenatural de Dios? Esa pregunta sí la respondes tú. Si eres el que aún está con la barca caminando con el agua sucia y con Jesús ahí, vale, es hora de que empieces a limpiarla. Si es tiempo de que Dios repare tu barca, dale, deja que Él la repare. O si ya estás en el nivel de empezar a caminar en lo sobrenatural, tienes que dar el paso al vacío. ¿Sabes en qué momento perdió la visión Pedro? Carlos. Fue 30. Pero al ver el fuerte viento, ¿tuvo qué? Miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Deja la otra, iglesia, que a veces arrancamos en lo sobrenatural. Tranquilo, yo también soy humano, ya me ha pasado. Ay, los pastores, no. El Señor da la palabra y yo aprendo. Y el Señor está con su mano ahí. Hombre de poca fe. A todas estas no lo sé si Jesús le dijo a Pedro: a ver, otra vez, hágale otra vez. A ver, yo camino acá y venga así otra vez. Hágale, Pedrito. No lo sé, pero yo conozco un Dios amoroso que por lo menos contigo ha sido así. Yo: Señor, pero es que tú la dijiste, era muy... A ver, hágale otra vez. ¿Me va a creer? Sí, pero míreme, sí, míreme. Yo, porque mira a otro lado. Y él vuelve y lo levanta. Sígueme creyendo que yo abriré un camino en el desierto y brotarán ríos de en medio de la sequedad y de la soledad. De ahí brotará la fe, de ahí el Señor lo hará. Así que yo no sé realmente en qué parte del proceso estés de tu vida, solo lo sabes tú. Pero una cosa te digo: deja que Jesús sea tu Dios. Déjalo que repare tu barca, déjalo que te dé la palabra para caminar sobre la palabra y empezar a saber la verdad de la vida, iglesia. Todo empezará a encajar. Y hay algo que nosotros como cristianos tenemos y que es inexplicable, y se llama la paz sobrenatural, que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. De tantas personas, yo conozco personas muy bien acomodadas, como conozco personas con mucha necesidad. Conozco de todo en este mundo, y quiero decirte que absolutamente nada puede compararse con la paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento humano. El gozo del Señor. Yo lo he denominado así, muchos me han criticado. Yo he denominado que el gozo de Dios y la paz, eso es sobrenatural. No tiene nada que ver con lo humano. Eso es diferente. Y pueden haber tempestades, vientos fuertes, todo contrario, pero yo sé que el Señor nos va a levantar, o reprenderá el mar y lo callará, o nos hará caminar por encima de la tormenta. Una cosa estoy seguro: su fidelidad permanece para siempre con nosotros. Amén. Así que gloria a Dios. Ponte de pie, ponte de pie, iglesia. Vamos a orarle al Señor. Dios, yo sé que tú eres bueno. Jesús, es que necesitamos tanto de ti, Jesucristo. Las barcas de nuestra vida necesitan indudablemente que tú entres. Señor, en el nombre de Jesús, yo presento delante de ti a todos aquellos que la barca la han llevado mal, Dios. De hecho, presento a los que recibieron una barca como herencia sucia, que tienen un hogar difícil.
Presento, Señor, sobre ti la barca de las vidas de todos los que estamos acá, Señor. Yo presento barcas rotas, barcas pequeñas, barcas pintadas por fuera para mostrar alegría por fuera, pero por dentro desbaratadas, Señor. Yo presento a los que siempre que se encuentran con alguien dice está bien, todo está bien, estoy bien. Y hay una sonrisa para el exterior, pero su barca interior está quebrantada y está desbaratada, sabiendo que está sucia. Señor, el único que puede juzgarnos eres tú. Nadie más. El juicio es tuyo. Señor, y en lo poco que yo conozco, sé que no vas a desatar juicio hoy. En lo poco que te conozco, sé que no vas a desatar juicio hoy, ni nos vas a decir cochino, la barca la dañar, ni no la vas a romper. En lo que te conozco, Yeshua, Mashiach, en lo que conozco, tu amor, no escatimaste tu propia vida, guardaste silencio, recibiste cada latigazo. Cada vez que el látigo cortaba tu carne y tocaba tus huesos, nunca renegaste. Recibiste humillaciones, pues cuando muchos pasaron por tu cara y escupieron tu rostro, burlándose y humillándote, tú guardaste silencio pensando en que un día nosotros vendríamos a hablar a ti y te pediríamos que rescataras nuestra barca. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que entres en la barca de todos nosotros. Te ruego que entres en la barca de todos nosotros y nos ayudes a sacar el agua sucia que hay. Y te ruego que las piezas que estén rotas las cambies, mi Maestro. Ruego que cambies el corazón de muchos que ha sido roto, Dios. Ruego que cambies la confianza de muchos que fue destruida. Ruego que cambies el amor de muchos, que amor se convirtió en odio, Señor. Ruego que cambies esas tablas podridas de odio, de amargura, de rencor. Dios mío, hay muchos que viven en una agonía muy tremenda, que ya decidieron nunca más contarle nada a nadie y se están ahogando en su propia barca, en su propia agua sucia, porque ya no pueden creer en nadie. Ruego, Señor Jesucristo, que cambies esa barca, eso que está roto. Cámbialo, Señor. Cámbialo, reprende el viento por nosotros, ayúdanos, reprende la mar y permite que tengamos calma en la tormenta, Jesús. Y oro por los que ya están listos, Señor, para moverse en lo sobrenatural, para que tú des una palabra profética y caminemos sobre ella. Si tú lo dices, lo haremos, Señor. Lo que tú digas, lo haremos y caminaremos en la palabra que tú nos entregues. Señor, sabes que necesitamos de tu mano y de tu poder. Da la palabra, Señor. Da la palabra. Porque venimos aquí, Señor. Mi Maestro, nuestro Maestro Jesús. Venimos a que hoy repares nuestra barca. Venimos a que hoy podamos movernos en ti, Señor. En este lugar. Señor, de todo corazón, tú sabes los que quieren entrar en ti, que tú repares la barca. Tú los conoces, Señor. Tú los entiendes. A los que solamente han sido señalados, juzgados y acusados porque su barca está sucia, hoy el Señor les dice que no importa cómo esté su barca, que Él no los señala, que vengan a su taller, que vengan, que Él quiere repararlos. Él quiere repararlos. Vengan, bienvenidos al taller del Maestro. Bienvenidos. Bienvenidos al taller del Maestro. Bienvenidos a ser reparados y restaurados. Bienvenidos a un nuevo tiempo que Él quiere entregarles. Yo podré cantar como expresarte sin palabras, que me muero si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia. Hoy lloro soledad, que el sueño que llevo en el alma, de repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado. Mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Al taller del Maestro vengo, pues Él me ayudará, me tomará entre sus brazos. Cada herida
Jesucristo. En el nombre de Jesús te rogamos que repares cada barca. Repara nuestra alma, corazón, espíritu. Repara nuestro cuerpo, repara nuestra vida, repara nuestra barca. Creemos en ti, Señor. Creemos en ti, que en poco tiempo, Señor, muchas barcas estarán restauradas. Y, Señor, llevaremos otras barcas al taller del Maestro. Señor, nuestras barcas serán restauradas. Y luego llevaremos a nuestros hijos, padres, hermanos, amigos al taller que ya conocimos, al taller del Maestro. Tú repararás la barca de esta iglesia y esta iglesia llevará a muchas otras al taller del Maestro. Gracias, mi Rey, por dejarnos entrar en tu taller y por la reparación que ya estás haciendo en nosotros. Gracias por no habernos desechado, sino por dejarnos entrar a tu taller a ser reparados. Muchas gracias, Señor. Gracias, Dios, te damos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Amén y amén, amada iglesia. Aleluya. Vamos a orar por los diezmos, ofrendas, lo que hayas traído para la casa del Señor. Si necesitas un sobre, nosotros quieres dar un sobre. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero presentar delante de ti cada diezmo, cada ofrenda, Señor. Presentamos al dador alegre ahora, que puede dar y al que no puede dar. Te ruego, Señor, por las barcas financieras de muchos, Señor, que están destruidas. Señor, perdónanos las deudas equivocadas en que nos metimos, Dios. Y te ruego, como siempre te he rogado, por una iglesia libre de deudas. Señor, te pido que bendigas a todo el que da, Dios. Señor, tú sabes cómo oramos en este lugar. Sabes que necesitamos un lugar donde congregarnos, donde poder albergarnos más, Dios. Oramos por cada proyecto de cada fundación y todo lo que queremos hacer. Señor, sé tú supliendo la necesidad. Sé tú, Señor, haciendo. Bendecimos cada uno de los que dan en este lugar, Señor. Bendecimos al que no puede dar. Y te ruego que repares la barca del que no puede dar para que pueda dar y entender la bendición que das. Gracias, Dios. Bendecimos cada diezmo y cada ofrenda en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Puedes pasar a diezmar y ofrendar a María. Señor, tu voluntad se establecerá, tu reino se establecerá en este lugar. Tú lo harás, Dios, tú lo harás. Gracias, Dios eterno, gracias, amado Dios. Amén. Ponte de pie, vamos a orar para quedar despedidos, amada iglesia. Te recomiendo mucho, mantén un tiempo de intimidad y de oración a Dios. En esos tiempos de intimidad el Señor va a mostrarte muchas cosas que han de ser reparadas en tu barca. Es muy importante que entres en intimidad con Él. En la intimidad del taller del Maestro, ahí Él nos muestra. ¿Cómo nos muestra? Viene un recuerdo, un pensamiento, vienen de repente. Te acuerdas de alguien con quien debes restaurar las cosas, te acuerdas de alguien que debes llamar, te acuerdas de una deuda que tenías y no pagaste. Viene a poner en orden las cosas, a reparar, iglesia. Entra en intimidad con Él y permite que el Maestro repare toda tu vida. Aleluya. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Hoy oro, Señor, bendiciendo cada persona de esta congregación, cada persona que escucha esta palabra. Dios, la bendecimos en el nombre de Jesús. Señor, y te ruego, Maestro, que estemos bien reparados. Repara absolutamente todo lo que tengas que reparar, para que podamos ser instrumentos de tu gloria y de tu honra.
bendícenos hoy. Necesitamos de tu bendición. Necesitamos que aunque estamos en el taller del maestro, tu mano está con nosotros, Señor. Y mientras tú reparas nuestra barca, Señor, yo sé que tú estás reparando lo de afuera. Yo sé que por tanto que hemos luchado y orado, Señor, y nos hemos esforzado, tú finalmente nos darás la respuesta, Señor, acondicionada a tu voluntad. Y tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Señor, bendigo toda esta congregación, bendigo toda persona que escucha esta palabra, Señor, creyendo que hará el efecto que tiene que hacer en cada vida, Señor. Gracias, Dios, te damos. Muchas gracias, Señor, y bendícenos con toda bendición espiritual en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. El Señor nos bendiga.